Buenas noches, audiencia. Me llamo Max. Soy de Querétaro, México, y me gustaría compartirles estas dos historias cortas que, si bien no son mías, son de mi papá. Son historias que no son tanto de terror, pero sí dejan esa sensación de que en este mundo no sabemos realmente qué habita en los cerros. La primera historia le sucedió a mi papá, cuando tenía alrededor de 20 años. Fue por las afueras de Querétaro, cuando todavía no habían tantas casas como ahora. Él trabajaba como velador en una bodega. Básicamente tenía que vigilar que no se metieran a robar o a rayar el lugar. Ya saben, las cosas que hace esa gente. Me contó que cuando empezó en ese trabajo todo parecía normal. Salía de su casa hacia la bodega alrededor de las 11 de la noche. Y ahí conoció a otro trabajador que llevaba años trabajando en ese lugar. Era un señor, ya muy mayor, como de unos 70 años. Ese señor le advirtió varias cosas desde el primer día. Le dijo que si alguna vez escuchaba y veía personas con capuchas negras o gorros extraños caminando por el cerro, detrás de las bodegas, simplemente no les dijera nada y los ignorara. Mi papá pensó que solo eran cuentos para asustar a los nuevos. Pero una noche todo cambió. Esa noche hacía muchísimo frío, más de lo normal. Y eso que en los cerros siempre hacía frío, pero esa vez era exagerado. Mi papá tuvo que prenderse una fogata, improvisada para calentarse. Y fue como a las 2 de la mañana cuando empezó a escuchar algo extraño. Primero escuchó gritos a lo lejos. Después personas hablando. Parecía que estaban rezando, pero no un rezo normal. Era como un idioma diferente. Las voces se escuchaban cada vez más cerca y más, hasta que el perro que tenía para espantar ladrones comenzó a ladrar desesperadamente. Mi papá decidió asomarse por una pared de ladrillos que estaba cerca, y lo que vio lo perseguiría para toda su vida. Detrás de la bodega, sobre el cerro, iban caminando docenas de personas encapuchadas. Todos llevaban gorros triangulares y antorchas. Mi papá se quedó completamente quieto, intentando que no lo vieran. Pero lo peor fue que notó que llevaban varias gallinas, y entre ellos iban 4 personas cargando a alguien amarrado. Aquella persona estaba con la boca cubierta con cinta, todos caminando lentamente hacia lo más profundo del cerro. Mi papá siempre me juró que eso fue real. Él no tomaba ni se metía sustancias. Al día siguiente le contó a sus compañeros lo que había visto. Algunos se burlaron diciendo que era por el sueño o porque estaba desvelado. Pero el señor viejo no se rió. Se acercó serio y le dijo: «Es mejor que los empieces a ignorar. Así te ahorrarás problemas». También le dijo que si volvía a verlos se pusiera a rezar hasta que se fueran, porque normalmente se alejaban al escuchar rezos. Y lo más extraño es que sí los volvió a ver, justo en ese mismo lugar. Pero esta vez ya no llevaban gallinas ni a ninguna persona. Después de eso, mi papá decidió cambiar su horario porque ya no soportaba estar solo viendo esas cosas en medio del cerro. La segunda historia ocurrió en el mismo trabajo, unos 7 meses después. Mi papá seguía trabajando ahí y el señor de 70 años le seguía contando historias extrañas. Entre ellas, hablaba mucho de unos supuestos duendes. Decía que eran 2 y les llamaba a los niñitos. Según él, cuando los duendes te molestaban es porque se divertían contigo. Una mañana mi papá llegó a trabajar y vio al señor demasiado feliz, algo raro en él. Cuando entró a su habitación dentro de la bodega descubrió la razón. El señor estaba sentado contando monedas de oro, muchas monedas. Todas salían de una olla viejita y desgastada, completamente llena de oro.
Al principio el señor se enojó porque pensó que mi papá quería robarle, pero después terminó contándole todo. Le dijo que la noche anterior había subido al cerro a buscar madera y que ahí encontró a varios duendes entre los árboles. Comentaba que desaparecían de un momento a otro. Dice que se fue a dormir confundido y asustado después de verlos. Pero al día siguiente encontró esa olla llena de monedas de oro. Después de eso el señor comenzó a enfermarse poco a poco. Cada vez estaba peor. Pasó aproximadamente un mes y el señor gastó solamente 2 monedas de oro, intentando curarse, pero no mejoró. Lamentablemente terminó falleciendo. Tal vez todo fue coincidencia, pero mi papá siempre creyó que esa olla estaba maldita. Estas fueron las 2 historias que vivió mi papá. Gracias por escucharme. Con estas 2 historias comenzamos un nuevo episodio en Estación Siniestra. Audiencia, buenas noches, ¿cómo se encuentran? ¿Están preparados para los relatos de miedo que siguen? Antes de iniciar, dejen su like y escribe la hora en la que te atreves a escuchar este episodio. Y ahora sí, basta de interrupciones y vámonos con la siguiente historia. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. Me llamo Fernando y les quiero contar algo que me pasó una noche que jamás voy a olvidar. Todo ocurrió el 31 de diciembre del 2025, cerca de las 9 de la noche. Yo andaba en la calle con mi hermana, somos de Guatemala. Esa noche yo estaba molestándola con temas de terror y cosas paranormales. Íbamos bromeando tranquilos mientras caminábamos cerca de una montaña. Pero de repente vimos algo muy extraño. A lo lejos aparecieron unas bolas de fuego. Al principio pensamos que eran campesinos con antorchas o algo parecido, pero mientras más las mirábamos, más raro se veía todo. No parecían personas. Eran bolas de fuego flotando en el aire. Se movían de una forma extraña y daban una sensación muy pesada, como si algo malo estuviera muy cerca. Yo le dije a mi hermana que no les quitara la vista de encima. Ella seguía mirándolas y fue quien me alertó de algo todavía más aterrador. Primero eran 2 bolas de fuego, pero apareció una tercera. Al final esas cosas comenzaron a acercarse más y más hasta pasar arriba de nosotros. Nos quedamos completamente paralizados viendo cómo esas bolas de fuego volaban sobre la calle donde estábamos parados. El miedo que sentimos fue horrible. En ese momento corrimos directo a la casa para contarle a mi hermana mayor, pero cuando ella salió ya no alcanzó a verlas. Esas cosas siguieron avanzando hasta dirigirse hacia el volcán. Se quedaron ahí suspendidas por aproximadamente 1 minuto, para después desaparecer. Hasta el día de hoy sigo sin saber qué eran realmente esas bolas de fuego, pero es algo que jamás voy a olvidar. Esta noche les escribo para compartir un relato basado en un hecho real que me contó mi abuela. Esta historia ocurrió alrededor del año 1970, en Cajamarca, Perú. En ese tiempo mi abuela era apenas una niña. Se quedaba al cuidado de su abuela, ya que era la mayor. Mientras que sus hermanos habían sido llevados a casa grande, fue precisamente su abuela, mi tatarabuela, quien le contó esto. En el lugar donde vivían, existía un camino inclinado que subía hacia una zona más alta. En aquellos años no había luz, todo permanecía en completa oscuridad, salvo por algunos trabajadores que se encontraban en la parte más alta del camino, desde donde se veía mejor el pueblo. En ese lugar vivía una joven que se había enamorado de un policía. Su relación duró apenas unos 2 meses,
Pero un día él simplemente se fue. Sin despedirse ni dar explicaciones, aquel policía simplemente desapareció. Tiempo después, una noche, la joven subió sola por el camino, envuelta por la oscuridad. Según los rumores del pueblo, el policía se le apareció ahí. Dicen que ella creyó estar con él y hasta tuvo intimidad con esa aparición. Sin embargo, desde entonces, la joven comenzó a comportarse de manera extraña. Su mirada estaba perdida, hablaba sola y ya no era la misma. Los vecinos empezaron a decir que se había metido con el diablo y la llamaban la loca Huamana. Con el paso del tiempo dejó de arreglarse. Andaba desalineada, como perdida, casi como una vagabunda. Nunca volvió a ser la joven que había sido antes. Mi abuela me contó que cuando era pequeña la llegó a ver varias veces. Dijo que le aterraba, no solo por su aspecto, sino por todo lo que se decía de ella, y por aquella forma en la que miraba, como si ya no estuviera del todo en este mundo. En el año 2019, yo tuve la oportunidad de ir a ese lugar para visitar a familiares de mi abuela durante los carnavales. Al subir por ese camino, recordé todo lo que me habían contado. Y a decir verdad, el lugar se siente extraño, como si el viento te empujara o quisiera llevarte. Algunos dicen que le hicieron un mal daño, otros creen que realmente se encontró con algo que no era un humano. Nadie sabe con certeza qué ocurrió con aquella chica. Hasta el día de hoy, su historia sigue siendo un misterio. Muchas gracias por leerme. Mi nombre es Mariana Hernández y te quiero compartir algunas historias mías y de mi familia. Esta primera historia me la contó mi abuela hace algunos años. Me contó que cuando era niña, su papá iba a trabajar a la sierra y regresaba a veces en la noche o en la tarde, pero tenía que pasar cerca de un río. Mi bisabuelo no le tomaba importancia ya que solo era un río. Hasta que una noche, que iba regresando de un día de trabajo agotador, a lo lejos de aquel río, escuchó un llanto desgarrador. Pero él solo pensó que era un niño que se había caído. Sin embargo, al llegar al río, vio una mujer sentada en la orilla del río, con un vestido descuidado de color blanco cubriéndose el rostro, llorando fuertemente. En ese instante que mi abuelo la vio, supo que era la Llorona, ya que se rumoraba en ese entonces que en ese río se aparecía. Así que cruzó el río rápido y corrió hasta la casa. No dijo nada porque no quería asustar a mi bisabuela ni a mi abuela. Desde ese suceso intentaba llegar a casa durante el día. Lo siguiente que quiero contarles le ocurrió a mi papá. Una noche mientras regresaba de trabajar, se sentó en el comedor a ver la televisión. Él estaba tranquilo porque no había nadie en casa, ya que todos estábamos en un velorio. Después de una hora, escuchó que entraron al baño. Él se alarmó, pues no había nadie, les repito. Se levantó y abrió la puerta del baño, pero obviamente no había nadie. Pero en ese momento comenzó a escuchar pasos en la sala. Él comenzó a seguir los pasos y lo llevaron hasta la cocina. Revisaba, les hablaba, pero no había nadie. Sin embargo, recordó algo: que la persona que había fallecido estuvo un tiempo en la casa. Así que decidió decirle: ya muchacha, vete a descansar. Después de decir esas palabras, él volvió al comedor y ya no se volvió a escuchar nada. Ahora déjenme contarles una historia de mi mamá, cuando apenas era una niña. Fue en una madrugada mientras miraba el techo, ya que no podía conciliar el sueño. Así que decidió voltearse y quedar de espaldas hacia la pared. Cuando por fin se estaba quedando dormida, sintió como alguien le tocó el hombro y susurró algo que mi mamá no entendió. Asustada, se levantó y revisó su cama, pero no había nadie.
Sus hermanos y padres estaban profundamente dormidos. No había ninguna explicación. Así que aterrada tuvo que volver a acostarse. Afortunadamente no pasó nada. Ahora les quiero platicar algo que me sucedió a mí cuando yo tenía 7 años. La habitación donde yo dormía la compartía con mis padres. Yo tenía mi propia cama y nunca me dio miedo dormir sola. Pero una madrugada me desperté de repente. Al acomodarme y fijar mis vistas enfrente de mi cama, vi un hombre alto con saco negro, playera roja y sombrero de copa negro. Pero lo más aterrador era que no tenía rostro. Yo me asusté, volteé a ver la cama de mis padres, pero ahí estaban, dormidos. Quise gritar, pero no me salía mi voz. Así que me pellizqué el brazo pensando que era un sueño, pero ahí aquel hombre seguía parado. Me cubrí con la cobija hasta la cabeza y me quedé dormida rezando el Padre Nuestro. A la mañana siguiente le conté a mis padres, pero no me creyeron. Así que pensé lo mismo, que había sido solo un sueño. Pero al revisar mi brazo, ahí estaba el pellizco. Han pasado años desde esa noche, y aún no sé qué fue eso, o qué cosa vi. Antes de pasar a la última historia, si te gustó el episodio, compártelo con tus amigos, y si aún no te has suscrito, suscríbete para que no te pierdas de nuevas historias. Ahora, sin más interrupciones, yo los dejo con este último relato. Gracias por acompañarme esta noche, y nos vemos pronto en un nuevo video. Chao. Desde que soy niño tengo la habilidad de ver cosas que no están en este plano y percibir presencias invisibles. Y les voy a contar una historia que me pasó hace 3 años. Todo comienza un día que estaba dormido, pero de repente comencé a soñar una escuela en la que yo había vivido cuando yo era niño, allá por el año de 1995, y fue hasta el 2006 que vivimos ahí. Escuela que estaba cerca de la Clínica 212 del IMSS, en Toluca, Estado de México, mejor conocida como el Seguro Viejo en esta ciudad. Dicha escuela tenía como nombre Entelecheya, pero cuando yo vivía ahí la escuela se llamaba Cuauyacatl. ¿Pero por qué les digo que vivía ahí? Pues miren, esa escuela era privada y en su interior tenía una pequeña vivienda tipo departamento que quiero suponer que era para el conserje o conserjes de la escuela que la habitaban. Pero dado a que el único conserje que tenía la escuela no vivía ahí, nos rentaron ese departamento a un precio demasiado accesible. En serio, era muy accesible para estar literalmente casi al lado del centro de la ciudad. Nos rentaron esa vivienda dado a que una de mis tías, en paz descanse, y que fue como mi segunda madre durante toda mi niñez, trabajaba en dicha clínica del IMSS, y conocí al dueño de esa escuela. Era un doctor que era dueño de esa escuela y de la casa que estaba al lado de esa escuelita. Y ya no haciéndolo tan largo, les voy a contar brevemente vivencias de esa escuela. En esa escuela literalmente espantaban. Y ya siendo más grande y adulto fue que comprendí que nos rentaban ese departamento relativamente económico por los misterios que encerraba a esa escuela. En la entrada que daba para subir al departamento había una rampa que daba hacia los salones del piso de arriba, pegados al departamento. Y al fondo de la rampa siempre, sin falla alguna, después de las 9 de la noche, se podía ver una sombra oscura parada al inicio de la rampa, como si fuera a bajar, pero esa cosa jamás se movía. Ya cuando te acercabas para ver qué era o quién era, desaparecía. Sin embargo, al regresar a la entrada del departamento, aquella cosa, aquella sombra, volvía a aparecer. Y al lado de donde comenzaba esa rampa, estaba el baño del departamento y un pequeño pasillito para plantas y macetas, cubierta con una malla que no permitía que se brincaran los estudiantes a dicho pasillito. La puerta que daba a ese pasillito estaba al lado de la entrada del baño. En esa puerta
ya fuera de día o de noche. Por lo menos una vez a la semana se escuchaba cómo le daban un golpe fuerte, siendo que la malla no permitía que nadie pasara ahí. Una vez llegó a tal punto ese golpe que terminó abriendo la puerta aun cuando tenía puesto el pasador. En esa rampa siempre se escuchaba todas las noches que alguien la subía y bajaba. Y a mí me pasó algo curioso. Una vez se metieron a incendiar la dirección 2 estudiantes que habían reprobado, valiéndoles un cacahuate que estuviéramos ahí viviendo. Por fortuna un vecino se dio cuenta y llamó rápidamente a los bomberos. Pero cuando nos iban evacuando, de ahí recuerdo que alguien me jaló para topar con el muro de la rampa. Y en ese momento, en ese preciso momento, una llamarada se intensificó y agrandó hacia el pasillo por donde estábamos pasando. Mi abuelita solo me dijo que vio como si un brazo oscuro, largo, saliera del muro y me jalara hacia él para que no me fuera a dar el flamazo. No sé si me haya protegido esa sombra en ese momento o qué haya pasado. Ya siendo más grande, específicamente el último año que vivimos en ese departamento, esa ocasión yo regresaba de la prepa por la noche, pero ya habían varios días que me parecían ver sombras atravesando todo el departamento a una velocidad inhumana. Y pocos días después comenzaron a llegar 2 gatos negros que se quedaban en la azotea, nada más viéndonos qué hacíamos. Esos gatos tenían una mirada muy penetrante, que en la oscuridad sus ojos verdes parecían brillar más de lo normal. Aparte, el voltear a verlos directo a los ojos provocaba escalofríos intensos. También una noche que no podía dormir, volteé a ver la puerta de mi cuarto, y ahí fue que lo vi. En mi puerta estaba parada esa sombra que siempre veía al fondo de la rampa, y clarito vi cómo me señalaba hacia la ventana de mi cuarto. Cuando volteé, un escalofrío recorrió mi cuerpo al ver que uno de esos gatos estaba en ella, viendo hacia adentro de mi cuarto, haciendo casita con sus patas delanteras. No sé si me explico. Le hizo como cuando hay mucha luz en un vidrio y hace sombra para poder ver hacia adentro. Inmediatamente me desperté y fui a ver a mi mamá, quien también se acababa de despertar, dado que en sus sueños vio como alguien con una túnica negra parecida a la de un brujo entraba a su cuarto y le tomaba de la mano y comenzaba a pasarle su dedo índice por la mano en la parte de los nudillos hasta la muñeca. Ella sentía como si la estuviera quemando. Al despertar de ese sueño se percató que tenía la piel enrojecida y muy caliente, en donde aquel brujo la había tocado. A partir de ahí, cada que veía que iban llegando esos gatos, me salía y les comenzaba a lanzar agua hasta que se iban. Pero a raíz de eso, comenzó a pasar otra cosa. En la casa comenzó a oler como a pescado y a carne podrida en el departamento. Tiempo después nos enteramos que nos estaban haciendo brujería y que los gatos negros y las sombras negras que vi moverse a velocidad inhumana eran los 2 brujos con los que nos habían mandado a hacer el trabajo. También me dijeron que la sombra que habitaba en la escuela me fue a visitar esa noche, que estaba uno de los brujos vigilándome, mientras el otro atacaba a mi mamá. Descubrimos que fue un trabajo de brujería que le habían hecho a mi mamá, la amante del papá de mi hermana, puesto que a mi mamá y ese señor se habían separado por culpa de esa mujer. Y mi mamá le ganó el juicio por la custodia y pensión alimenticia. Eso le quitó algunos lujos a esa mujer, y en venganza nos mandó a hacer brujería. A raíz de eso decidimos mudarnos de ese lugar en el 2006, puesto a que mi tía y mi abuelita ya habían fallecido y no había necesidad de quedarnos en ese departamento, por muy económico que estuviera, ya que era muy grande para solo mi mamá, mi hermana y yo. Nos mudaríamos a uno para solo nosotros 3. Ya muchos años después, ya teniendo yo a mi esposa y a mis hijos, un día en el año del 2023, no recuerdo bien en qué mes fue, tuve que ir a la clínica del IMSS 222 para una consulta con el médico familiar,
ya que ahí me tocaba atenderme. Así que decidí pasar por la calle donde estaba esa escuela, solo para recordar viejos tiempos. Y vaya fue mi sorpresa al ver que ya la habían demolido, y en su lugar estaba ampliando un estacionamiento que estaba luego al lado de esa escuela. Por mera curiosidad me acerqué para preguntar hace cuánto habían demolido la escuela y la razón por la cual lo habían hecho, ya que la última vez que había pasado por ahí la escuela seguía en pie. Fue en el 2021, cuando aún estábamos en pandemia. Por razones médicas tuve que ir en esa ocasión a la clínica y de nuevo pasé por ahí. El señor que me atendió muy amablemente me comentó que el doctor que era dueño de esa escuela y de la casa de al lado ya había fallecido 5 años atrás y que sus hijos habían heredado sus propiedades y fortunas, y que como esa escuela dejó de percibir ingresos a raíz de la pandemia, el hijo se había quedado con la escuela y la casa. Ahí tuvo que liquidar a los profesores, ya que aún no se había repuesto después de la pandemia, y los pagos de predial y agua eran muy elevados por la zona céntrica y el tipo de inmueble, y el espacio que ocupaba. Así que mejor decidió vender el inmueble, a un precio razonable por la zona, dado a que debían ya 3 años de predial y agua. El hijo no tenía interés de volver a abrir dicha escuela. Y el que terminó comprando el inmueble fue el dueño del estacionamiento que estaba al lado. Lo que me inquietó es que el señor me dijo que tenía menos de 1 semana que habían demolido la escuela. Y ahí fue donde me llegó el balde de agua fría a la realidad. Pues tenía 4 días que había soñado esa escuela, como lo comentaba al inicio de la historia. Pero en mis sueños iba recorriendo la escuela al lado de alguien que no le pude ver el rostro. Entré en todos los salones, dirección, biblioteca, bodegas, oficinas, baños, y por último en el departamento donde viví mi niñez y parte de mi adolescencia, con lujo de detalle a pesar de los años que ya habían pasado. En el sueño se veía todo tal cual estaba, pero ya estaba vacío todo el inmueble. Y esa persona que iba conmigo en el sueño me dijo: «Gracias por recordarnos con cariño y tenernos en tu corazón a pesar de los sustos». Ahí comprendí que se habían ido a despedir de mí a través de mis sueños, la esencia del inmueble y la sombra oscura que siempre estaba de pie al final de la rampa, como un guardián. Sombra que evitó que la llamarada me quemara durante el incendio. Sombra que me avisó del peligro del gato que me estaba vigilando esa noche. Y a pesar de todo lo paranormal que viví en ese lugar, siempre recordé ese lugar con cariño, ya que ahí viví mi niñez y parte de mi adolescencia. Ese lugar me enseñó a que no había que temerle del todo a las cosas paranormales. Gracias a esa experiencia, aprendí a no tenerle miedo a las cosas paranormales. Hoy en día sigo recordando ese lugar y ese sueño que jamás voy a olvidar.